De eso trata, hermanitos, de eso trata la clase del día de hoy. Justamente de hablar de este portal, de reactivar este portal, de entender, de comprender que justamente nosotros somos, ¿verdad? Noche. Somos es... Buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido, bienvenido. Gracias, maestro. Buenas noches, bienvenido, hermanito. Les decía yo, entender, hermanitos, que nosotros somos ese portal, ¿verdad? Ese portal que de una u otra forma podemos nosotros acceder. No tan solo acceder, a trabajarlo, ¿no? Abrir y cerrar ese portal. Tal vez algunos de nosotros ya lo hicimos esta vez que nos visitaron, ya lo hemos hecho, ya les he compartido el video, ¿verdad? De cómo trabajarlo, de cómo realmente nosotros podemos desarrollar esta cualidad. He aquí lo que nosotros analizábamos y el hermanito Alexander también ya mandó el audio haciendo este trabajo, en esta energía de Yowal Teo Manowilis, el círculo de protección de la energía sagrada. Hay una palabra, más bien dos palabras, lo moral, ¿sí? Lo moral y lo espiritual. Son muy importantes estas dos palabras, dos conceptos. ¿Por qué? Necesitamos tener muy en cuenta esto, lo moral. ¿Qué es lo moral? Lo moral es lo que está preestablecido, ¿no? Tal vez lo moral podemos decir el bien y el mal, que el principal juez, ¿quién es? Pues el portador de la energía. ¿Quién sería el portador de la energía? Bueno, aquel sacerdote, aquel juez, aquel político, que a veces es peor, son peores que nosotros, y no por criticarlos, o aquel hermano, aquel vecino que nos está juzgando, ¿no? Lo moral, ¿por qué? ¿Por qué lo moral a veces le hacemos más caso, hermano? El hecho de portar un bastón y decir, pues aquí voy, ¿no? Yo voy a hacer mi trabajo. El hecho de portar un morralito de isle, el hecho de portar un collar, ¿verdad? Esa de obsidiana, ya sea de alguna otra piedrita que nosotros querramos utilizar, pues seamos juzgados, ¿sí? Es importante presentar esto. ¿Por qué? Es importante decirles a ustedes para poder entender el cómo abrir este portal. A través de toda esta historia, a través de toda esta práctica que nosotros de una u otra forma lo hemos hecho, nos lleva a una conciencia, nos lleva a una intención, nos lleva a un trabajo en el cual nosotros debemos de comprender que tenemos justamente esa llave para abrir este portal. Y no lo digo yo, lo dice en el Amoshtin. Si ustedes se han dado cuenta en los códices, perdón, mal llamados códices, en la mano lleva una bolsita que es la llave para abrir el portal, ¿sí? A veces creemos que esa llave debe de ser física, no, es una llave para abrir nuestra percepción, nuestra intuición,
Nuestro, decimos, tercer ojo, nuestros cuellos son portales. Portales por donde nosotros podemos y pueden acceder energías, energías, seres con los cuales trabajar. ¿Sí? Dice Yowal de Yowaltic, círculo. Teo de Teo, energía sagrada. Manowalistli, protección o defensa. O sea, ese círculo que nosotros trazamos, ¿verdad? Que aquí en las fotografías que ustedes ven su servidor, está pidiendo permiso. Primero es pedir permiso, a la vez protegernos, a la vez de abrir ese portal de acceso, de acceso a ese lugar que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ahora bien, es importante también que nosotros entendamos, ¿verdad? Y que comprendamos que este trabajo nos conlleva a un desgaste energético. Les decía yo, cualquier ceremonia, cualquier limpia, hay que darle la importancia que necesita. ¿Sí? Entonces, aclarado esto, el abrir un portal es importante. ¿Sí? El círculo es un portal de acceso, ¿no? Es un portal, pero también es una forma de pedir permiso, ¿no? A los lugares sagrados, ya sean montañas, cuevas, ríos, mares, lagos. Sí, siempre es importante. Ceremonias, levantamiento de tonal, inclusive iniciaciones. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con energías. Es el primer punto. Parece tan sencillo, parece algo insignificante, pero sí es importante pedir permiso y abrir ese portal, hermano. El bastoncito debe de ser de carrizo. Sí, debe de ser de carrizo. ¿Por qué? ¿Y por qué no de ocote? ¿Por qué no de otro material? ¿Y por qué tiene que ser de carrizo? He aquí la importancia. Porque el carrizo en sí es protector, nos protege. Porque el carrizo, porque el carrizo es un símbolo, es una insignia de servicio, ¿eh? De Seacatl-Topiltzi, el que sirve con honor y con respeto. Sirve, no servil, sirve, dar servicio. ¿Qué más? Porque dentro de su cuerpo tiene ese hueco, ¿verdad? Que dentro de su cuerpo, que dentro de su cuerpo tiene ese hueco que nos ayuda a resguardar esa energía. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene huequitos. Y en esos huequitos se puede resguardar esa energía del carricito. Sí. Pero también nos recuerda el carrizo. El bastoncito de carrizo nos recuerda que debemos de crecer hacia arriba. No, no quitarles el espacio a nuestros hermanitos. O sea, lo que me refiero es que si alguien más está a mi lado y yo le puedo ayudar, eso es lo que nos recuerda el carricito. Nos recuerda que nosotros podemos
construir desde la comunidad, desde la comuna, pero sobre todo que cada uno de nosotros pueda seguir su camino. Utilizar el machete y el sombrero como guardián para protegernos, ya que en todo espacio encontraremos energías de todo, cuando me refiero de todo tipo. ¿A qué me refiero de que vamos a encontrar de todo tipo? Me refiero a que en ese lugar en el que estemos, aunque parezca muy inofensivo, muy armonizador, hay energías ahí presentes. Por lo tanto, debemos de protegernos. Él, el guardián, nuestro hermanito Machetito, nos va a proteger. ¿Por qué tenemos que ponerle el sombrero? Bueno, el sombrero, como lo utilizamos, nuestro sudor se impregna en ese sombrero. Entonces contiene nuestra energía, ¿no? Las energías van a empezar a detectar, ahora sí, válgame la redundancia, nuestra esencia, nuestra energía. Y nuestro sombrero, precisamente, puede ser una parte del trabajo, ¿no? ¿Por qué el machete? El machete debe de estar bien afilado y curado con sal de grano. ¿Cómo lo hacemos? Por 13 días, nuestro machetito, en la mañana y en la tarde, lo bañamos con esa agüita de sal, lo curamos, ¿sí? En el día 13, en el día número 13, lo que vamos a hacer es untarle esa sal y dejarlo que lo tenga hasta el día siguiente, el último día. ¿Qué es lo que nos haría? Lo que le haría a las demás energías es repelernos, ¿no? Nosotros, nosotros podemos protegernos porque estamos dentro del círculo. Hacemos nuestro círculo, por eso agarramos una pizquita de tierra debajo de la lengua y un poquito de aquí en la coronilla o en la mollera, y ahorita les voy a explicar el por qué, ¿no? Ahí queda nuestra petición, ¿sí? Entonces, en lo que el machetito está haciendo su trabajo, nos está resguardando, porque como nosotros estamos concentrados en nuestra petición, en la sanación de la otra persona, ¿qué pasa? Bueno, pasa que pues se nos va a dificultar, ¿verdad? Se nos va a dificultar poder trabajar con esa energía. Ujú. O sea que nos va a empezar a perturbar. Estoy justamente trabajando, la energía va a empezar a querer hacerme daño, a atacarme, porque nos contaminamos de energías. Eso sin duda, no lo duden, ¿no? Entonces, el machetito cumple la función como un protector. Ahora, los guarachitos. Uno debe estar viendo para allá, el otro debe estar viendo así. ¿Para qué? Para que la energía no sepa hacia dónde vamos a ir. Porque si los ponemos juntitos, podrá ubicar nuestro rostro y dirá, no, pues acá me será más fácil contaminar, ¿no? Entonces, eso es importante cuidar. El bastón de carrizo simboliza el servidor de los demás, además de una herramienta de defensa espiritual, emocional y física. Es una defensa. El bastoncito, si nos vamos a la montaña, para los que fuimos a la montaña, para los que hemos estado en la montaña, nos sirve de mucho para sostenernos, ¿no? Darnos seguridad en ese camino. Y esa es la función, que nos dé una seguridad espiritual, nuestro cuidado emocional, sí, porque a partir de este cuidado emocional a veces se nos dificulta, hermanito, se nos dificulta.
caminar en este trabajo, ¿sí? Ahora bien, física, pues es un cuidado que nos lleva cuando vamos caminando, los que fuimos a la montaña de Tesanto, ustedes se dieron cuenta, hay un lugarcito muy reducido. Entonces tenemos que sostenernos con ese bastoncito, ¿sí? Ahora bien, fíjense, he aquí, yo Walteo Manowiliski, el círculo de protección de la energía sagrada. Abrir el portal, permíteme anotarle aquí, de, de izquierda a, de, de izquierda a derecha. Muy bien, déjenme reducirle este para que no nos... Para abrir para formar este círculo, hermanitos, debemos de abrir, de dibujar, de dibujar el círculo, lo debemos de dibujar estamos así de frente. Hacia nuestra izquierda abrimos este portal, cerramos y llegamos a la derecha. ¿Sí? Es importantísimo esto que lo tengamos en cuenta. De izquierda a derecha. Hacemos nuestro primer trazo de Tlahuiztlampa hacia Cihuatla. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de Huiztlampa? Ah, pues ya le puse la flechita, mire. Hacia el oriente, hacia donde está Quetzalcóatl, que es generador del conocimiento, ¿no? Se intenciona toda la sabiduría para alcanzar la intuición y la percepción de la ceremonia, así poder leer los elementos a quien sanamos hacia Cihuatlampa o tener sabiduría para poder acceder a ciertos lugares sagrados, ¿no? Desde Tlahuiztlampa le digo a Quetzalcóatl, por favor, dame el conocimiento. El conocimiento para que yo pueda trabajar mi intuición, mi percepción. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con energías y algunas energías son muy densas. Entonces, lo que necesito yo es que me des el conocimiento, la intuición, la percepción, para, si es que estoy sanando en como Tonalasco, que es el que sana el nahual y el tonal, pueda yo ver el arco iris, pueda yo leer el humito, el humo que pueda yo leerlo. Al momento, como si lo estuviéramos escaneando el cuerpo de la hermanita, del hermanito, vamos bajando en espiral, ¿sí? Y lo vamos viendo este humito. Vamos viendo este humito cómo va bajando, ¿no? Cómo vamos intencionando que esta energía gire, vibre en armonía, ¿sí? Luego, con el caracol. Luego, si estoy yo en apoyo a la sanación del eco costal, lo que se nos pasó, a mí se me olvidó, pero también algunos hermanitos se les olvidó. Cuando estemos la sanación hay que cruzar nuestras piernitas, nuestros piecitos. Me decía, híjole, pues ya, ¿para qué? Pero recuerden, por eso en los cursos yo les digo, en los talleres, vayamos aprendiendo, vayamos poniendo en práctica este trabajo, ¿no? Estoy sentadito, estoy viendo que están aquí sahumando y sanando, cruzo mis piernitas y agarro mis deditos, cierro mi ombliguito. O si tengo que estarme moviendo por alguna situación, ¿qué le voy a hacer? Con mi salivita, sello, sello, o hago mi círculo de protección. ¿Por qué? Porque en esta sanación se despegan esos,
algunos le llaman como vampiros energéticos, larvas energéticas, se despegan y pues van a tener que buscar hacia dónde, hacia qué cuerpo herirse que el que esté más vulnerable. Por eso es importante protegerse. Otro, trazamos esta línea de Tlahuiztlampa hacia Cihuatlampa. Al abrir el portal se intenciona trabajar la intuición y percepción como portal para trabajar con la sanación y visión extraocular. ¿Sí? Cerramos nuestros ojos y podemos ver la energía. ¿Cómo? Con los ejercicios nahuálicos. ¿Se acuerdan con el tonal? Trabajamos con el tonal. Con el tonal es muy amoroso. Con la luna es mucho más fuerte. Son 5 ejercicios con la luna. ¿Eh? La luna influencia en nuestro trabajo nahuálico. Pero bueno, entonces si yo trabajo con Cihuatlampa, pues voy a pedir en esa intención de que yo hago mi primera línea de oriente a poniente. Esa primera línea, como lo voy trazando, voy hablándole, ¿no? Le voy hablando. El gran abuelo Quetzalcóatl. Permíteme que el abuelito Xipetotec me ayude a cambiar la energía de la persona que voy a sanar. Si es que voy a sanar. Pero si es que yo camino a la montaña, pido permiso, bueno, mi gran abuelo Quetzalcóatl, permíteme, con el conocimiento que tú me das, que Xipetotec me ayude a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, ¿no? Esa es la intención. La segunda línea, lo iniciamos de Mictlampa hacia Huiztlampa. Es muy importante aquí. Se intenciona con el permiso de los ancestros y los abuelos ascendidos para que nos protejan y guíen en el trabajo y sendero. Ojo, trabajo y senderos, o sea, en nuestro trabajo y en nuestro camino. ¿Qué es lo que estamos intencionando? Trazo mi línea de norte hacia el sur. ¿Por qué tengo que iniciar con el norte? Le voy a pedir a mis ancestros, o sea, mis vidas pasadas, que me protejan en este camino, en este sendero, donde yo me tengo que ir a trabajar. ¿Dónde? Al mar, a la montaña, al río, al lago, ¿no? Pero también les pido sabiduría, conocimiento y sanación, ¿verdad? Y sanación a ellos, porque en nuestras vidas pasadas fuimos sanadores, hombre o mujer medicina, ¿no? Y como ahora estamos intencionando para el trabajo de Tlacatecolotl. ¿Qué es Tlacatecolotl? Persona tecolote. Aquel tecolotito, aquel búho que ve más allá de lo que los demás no ven. Que a pesar de la oscuridad que se le presente, puede detectar las energías e intencionar la sanación. Que puede conectarse hacia el Mictlampa, hacia este también mundo terrenal, ¿no? Ese es el trabajo de Tlacatecolotl. Por lo tanto, es necesario tenerlo presente. A la vez, quitar todos esa contaminación que nos han dado. No, es que tú eres esto, es que tú... No, no, no. Tranquilos. Es que tu energía, es que tú no eres nadie. Cuidado con eso. Trazamos de norte a sur. ¿Por qué tenemos que trazarlo a Huiztlampa? Bueno, en Huiztlampa está la fuerza de voluntad. Estamos diciendo, abuelitos, en el momento que estamos trazando la línea, abuelitos, ancestros, ustedes que son energías sagradas, denme la fuerza de voluntad para poderme conectar con las energías que no los puedo ver,
pero que yo los pueda percibir. Que aquí está mi cajita torácica, Miguel Chiquicali, venga, sanen ustedes a través de mí, ayúdenme a sanar a todas las personas que me puedan pedir esa sanación. Ojo, si es sanación, si es levantamiento de tonal, si es limpieza energética, hay que usar este de protección, este círculo. Limpieza energética, ¿qué es lo que comúnmente le llamamos saumar, ¿no? Empezamos a saumar, a cargar de energía. Ojo, gasta mucha energía. Sí, hermanitos. Yo en esta ocasión que estábamos allá en Xochimilco, el día lunes, justamente el día lunes, ¿no? Empezamos desde temprano a hacer los ejercicios nahuálicos, ahí empezamos a saumar, a limpiar. Después hicimos los dos ejercicios de levantamiento de tonal. Nomás me fui a sentar y el bajón de energía, ¿no? Y sí, nos absorbe energía, por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí. Entonces, eso hay que tener presente, ¿sí? Para que no nos alarmemos, ¿eh? Bueno, entonces, de este trabajo, hermanitos, lo que vamos a hacer nosotros, desde esta perspectiva, desde este punto de vista, es el primer paso. Abrimos de izquierda hacia la derecha, marcamos nuestro círculo. De ahí empezamos a trazar de Tlahuizlampa hacia Cihuatlam. ¿Y cómo lo vamos a trazar? Bueno, hagan de cuenta, si este es el camino, me pongo de frente al camino y ubico Tlahuizlampa, Cihuatlampa, Mictlampa, Huizlampa, ¿no? Dependiendo del lugar donde estén ustedes, ubíquelos, ¿sí? Ubíquelos. Ahora bien, después de trazar el círculo, un pie, nuestro pie, dependiendo hacia dónde queramos caminar, un pie debe de estar, esta línea de Mictlampa a Huiztlampa debe de quedar en medio. Aquí un pie, ¿no? Y nuestro bastón lo vamos a poner aquí en medio, aquí, en medio, ¿no? En medio. Ya hicimos el trazo, nos ponemos en medio, aquí un pie. Hagan de cuenta, yo voy a caminar así enfrente, de frente de este, ¿no? Aquí puedo poner un pie, aquí puedo poner. Y con mi mismo bastón hago 3 toques. 1, 2, 3, ¿no? En este círculo de medio, para abrir. 1, 2, 3. Después tomo mi bastón, lo meto aquí entre mis piernas, ¿no? Lo meto entre mis piernas y flexiono mis piernas, ¿no? Me siento en una posición fetal y retomo dentro de este círculo, en medio de este círculo donde tocamos con nuestro bastón, inclusive hasta hace un pocito. Un momento de 1, 2, 3. En ese pocito vamos a retomar una pizquísima, pequeñísima pizca de tierra. ¿Qué le vamos a hacer? Ponemos ¿m? Debajo de la lengua. ¿Por qué debajo de la lengua? Para que proteja nuestro hijiyot, ¿no? Nuestro aliento. Justamente va a servir para que proteja nuestro aliento. Recuerden, nuestro hijiyot es lo más importante que tenemos, lo más poderoso. Por eso, como ya abrimos el portal y estamos intencionando con energías que circundan y que nos van a proteger desde el Mictlampa, desde Xipetotec, desde Tezcatlipoca, desde Tlalo, ¿eh? ¿Qué? ¿Mm?
y un poquitito de pizquita aquí, ¿no? Y al momento de hacer esto con nuestras manos, lo que estamos haciendo es estamos activando la protección hacia nuestro templo, hacia nuestro ser, ¿sí? Esto nos ayudará a que tanto cuando hacemos esto, le decimos a nuestros guardianes, mis guardianes, protejan, caminemos juntos, esténse alertas. ¿Y quiénes son nuestros guardianes? Son los que tenemos en nuestro tonal, ¿verdad? Por nuestro tlalpili, por el atado de años en que nacemos, por el año en que nacemos, por el regente del año, por la hora en que nacemos, por los minutos en que nacemos, por nuestro tonal, por el protector de nuestro tonal. Todas estas energías tienen que ser activadas. ¿Para qué? Para que nos proteja. Nuestro Señor del día, su acompañante, su protector, su nahualito, Señor del día, Señor de la noche, el volátil, nuestro rumbo cósmico, lo estamos activando para que nos proteja en este trabajo energético espiritual. Ahora bien, todo este trabajo debemos de entender. ¿Por qué lo ponemos debajo del carricito, entre nuestras piernas? Para que se conecte desde nuestro coxis y lo empiece a activar toda nuestra columna, para nuestra percepción y nuestra intuición, terminando por esto, por el cabello. Lo que estamos activando es que estas antenas, esta columna donde podemos encontrar nuestros cuellos, pero también nuestras articulaciones, nuestra estructura, esté protegido, esté activado, no que no esté durmiendo bajo, que esté todo, no, que esté siempre alerta en este trabajo. Al igual que vamos a la montaña, debemos de estar alerta, ¿sí? Y que Tlaloc realmente nos proteja, Tlaloc fertilice nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, que lo active justamente para, para que nosotros regresemos con bien de ese lugar donde vamos nosotros, ¿verdad? Eh, estos ejercicios nuevamente los vamos a practicar, pero ya no con el sol, va a ser con la luna. ¿Cuándo? Los vamos a hacer de manera presencial el día 27, ¿verdad? El día 27 de junio, en el Calpulli, Huitzilin y Payeyeca, en ese lugar sagrado, donde nosotros vamos a estar realizando estos ejercicios. Los que gusten acompañarnos, les esperamos, ¿verdad? Antes de entrar al temazcalito, ya debimos de hacer los ejercicios y prepararnos para entrar al temazcal, porque sí va a haber temazcal, ¿no? En el día, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el día 27, que lleguen, hacemos los ejercicios con el sol, para los que no pudieron asistir ahora, allá los podemos hacer. En la noche haremos, en el temazcalito, ¿no? En el temazcalito recibiremos estos un nuevo ciclo, una nueva gestión de 260 tonalti, ¿no? Vamos a comprometernos con nosotros mismos, no con nadie más, con nosotros mismos, de seguir, de seguir con el conteo de las energías en el Amosh, ¿sí? Vamos a llevar esa cuenta desde la primera trecena, que la trecena es la de Cecipac, ¿eh? La de Cecipac. Pero bueno, entonces ese es el trabajo, hermano.
para abrir el rumbo, para entrar a una montaña, para pedir permiso. Algunos le llaman así de esa manera. Esta es la ceremonia que se hace. En el centro de donde cruzamos las dos líneas se toma una pizca de tierra, se pone debajo de la lengua para proteger nuestro hijillo, nuestro aliento. Una pizca en nuestra coronilla, nuestra mollera, para proteger el tonal, la energía física. Asimismo, frotar el ombligo, ¿no? Rapidito froto mi ombliguito, vámonos. Estas protecciones podemos enriquecerlos con nuestras protecciones que hemos aprendido. Ojo, estas protecciones ustedes los pueden enriquecer. Posiblemente digan, bueno, ya me protegí así y ahora empiezo a activar mi cuerpo, lo empiezo a pegar para que se active toda mi tona, se active todo mi cuerpo, pueda protegerme. Adelante, hermanito. Yo siempre les he dicho, este no es algo cuadrado que yo les diga, es que tiene que ser así, si no, no funciona. Mentira, mentira. Todo aquel que nos dice, si no lo haces así, no te va a funcionar. ¿Saben? Lo que quiere es lo que está haciendo el sistema. Control, control, generar miedo, generar angustia, generar culpables. Es lo que quieren hacer. Cuando nos dicen, si tú no agarras tu bastón, no le das 3 golpes a esa tierra, no te va a funcionar. Si tú, si tú no te persinas, no quedas protegido. ¿Hay una forma de proteger este Ishli? Sí. ¿Cómo? Hacemos esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y no nos estamos persinando. ¿Qué estamos haciendo? Activando, activando nuestro cuerpo para protegerlo. 1, 2, 3, 4. Estamos elevando nuestra energía ahí, desde nuestro hijillo, ¿sí? En vez de persinarnos, lo que podemos hacer es esto. 1, sabiduría, conocimiento, percepción, intuición, pero sobre todo, comunicación telepática. Estoy activando. Izquierda, estoy intencionando lo espiritual. Estoy intencionando mi intuición, mi percepción. Le estoy recordando a mi corazón que es parte fundamental de este trabajo. Lo traigo a la derecha. Estoy activando mi parte física, ¿sí? Mi parte energética. Y nuevamente lo llevo hacia arriba y estoy activándolo. Estoy activando esa energía en conexión con el universo, la petición con Mishkoa. ¿Y por qué lo bajo? Bueno, agarro esto, lo envío. ¿Se acuerdan ahí del ejercicio? Espero que lo hayan hecho. ¿No? Háganselo a alguien más. ¿Funciona? Funciona, hermanito. Si quieren ejercitarlo, hágalo con un niño. Díganle, vamos a hacer un ejercicio. Tú no te preocupes, no te voy a hacer nada. Agárrenlo. Mira este ojo que tengo aquí. Sí, míralo, ¿no? Empezamos a esto. Algunos le llaman hipnosis, algunos le llaman lo que necesitamos desarrollar, la telepatía, telequinesis, algunos le llaman. ¿Por qué? Estamos abriendo un portal de su mente para sembrar la semillita del conocimiento que nosotros tenemos. Es importante.
Pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver esto con el recordarles a ustedes el poder de trabajar con nuestra energía sagrada, ¿sí? Si ustedes lo practican, lo pueden desarrollar. Inclusive lo podemos hacer como una programación. Ojo, si la televisión nos programa, si la política nos programa, si la iglesia nos programa, si la educación nos programa, si nuestros papás nos programan, si nuestros amigos nos programan, si el maestro Yahweh los programa, ¿por qué no se programan ustedes? ¿O por qué no programamos para cierta finalidad con nuestros niños? Hermanito Manuel, lo escuchamos. Poyawalti Temashtiani, muchas gracias. Apoyabalte, Magnetsi. ¿Cómo le llamaría a la activación frente, hombro izquierdo, hombro derecho, frente, boca y luego la exhalación? ¿Cómo le llamaría en la lengua de los abuelos, maestro? Tengo esa curiosidad. Gracias. Tiene un nombre, hermanito, gracias por preguntar. Se llama Ishmachillot. Ishmachillot. ¿Qué es Ishmachillot? De Ish, rostro, de identidad, de energía. Ma, con la mano, pero también viene de matilis, de sabiduría, de, de, de intencionar la sabiduría en el rostro a través de la mano. Yot, Ishmachi, de machilía también, del sentir tu energía, ¿no? Yot, como lo más sagrado. Por eso el toltecayo, el mexicayo, pues es un conocimiento ancestral, es una sabiduría ancestral intencionado hacia un fin, ¿sí? Entonces es Ishmachillot, Ishmachillot. Se los voy a anotar en el grupo de WhatsApp. Denme la oportunidad y gracias por preguntar, hermanito, porque eso, fíjense que no no les he dicho el nombre, pero bueno, ese es Ishmachillot. Ujú. Ixmashiyotl, ¿Qué más, Tlaxtlawi, Magnetsi? Tlaxtlawi, Ishmachillot. Tlaxtlawi. Sí, hermanito. Emma, Y gracias. Canoche no Yolo. Lo que hacemos, miren, es hacer este triángulo. Lo que hacemos es activar nuestra energía. ¿Cuál? Tonacatecutli, Tonacasihuatl, que existe en nosotros, y un tercero que somos nosotros en conexión. Por eso elevamos nuestra energía hacia el universo. Encendemos o prendemos nuestra energía o activamos o le damos luz o, o los que están en otro tipo de prácticas, ¿no? Al Baphomet, no sé si ustedes lo han observado, aquí enfrente sí tiene sus cuernitos, pero aquí enfrente tiene una antorcha de la luz, ¿no? Es la activación de la luz, del conocimiento, la conexión con Tlahuizcalpantecutli, ¿sí? Entonces, es contrario a lo que hacemos en la religión católica, ¿no? Hacemos la señal de la Santa Cruz, pero ¿qué creen? Hacemos una cruz invertida. Hacemos una cruz invertida y ustedes saben, los que hemos leído un poquito sobre prácticas de la religión católica, romana, apostólica, todo está intencionado a programación, a manipulación, a precisamente a un fin económico, a un fin ideológico de control. No se olviden,
¿quién adoraría la cruz, que es una herramienta de tortura? Porque en la época romana, esa cruz en la que crucificaron a Jesús era una máquina de tortura, no de muerte. Porque nadie muere clavándole aquí las muñecas, igual en los pies. No te mata, te tortura, te desangra, el dolor te causa dolor, mas no te mata. Pero ahora nos dicen que esa cruz hay que adorarlo, hay que empoderarlo, hay que darle nuestra energía. ¿Quién en su sano juicio va a adorar una máquina de tortura? Ajá. O si yo les dijera, este cuchillo corta, mata, ahora adórenlo como un contenedor de energía sagrada. Ojo, hay que preguntarnos todo eso, ¿no? Porque manipulación es manipulación. Y si yo les digo esto, porque justamente yo les he dicho, los quiero como maestros a usted, no como seguidores míos, no, como maestros, como mis maestros también. Ustedes conocen mucho, saben mucho, activen su conocimiento, ¿sí? Activen su conocimiento y no permitan que nadie les diga o los manipule a su antojo, porque ustedes tienen un gran poder. Todos tenemos un gran poder de sanar a los demás, ¿sí? Es que yo no traigo linaje de chamanes, no traigo linaje de sanadores. Óyeme, lo traes en la sangre. Solo es cuestión de que tú lo actives, ¿sí? Bueno, yo Walteo Manowalistli, el círculo de protección de la energía sagrada para cerrar el portal. Para cerrar el portal, hagan de cuenta, ya fuimos a la montaña, ya regresamos. Permíteme anotarle aquí, ¿sí? Que es de derecha a izquierda. ¿Sí, hermanitos? Nuevamente, ya llegamos. Hagan de cuenta que acabamos de ir a la montaña, ¿no? Fuimos a visitar un lugar sagrado, o al mar, o al río, o al manantial, bueno, donde quieran, o estamos terminando de hacer una sanación, una limpieza energética. Ya terminamos, ahora tenemos que hacer nuestras propias, cerrar este capítulo, cerrar esta ceremonia. Venimos de regreso, yo sé, yo lo sé, y lo sé, y lo he vivido por experiencia. Ah, decimos, es que ya vengo cansado, maestro. Hazlo, hazlo. Me decía una hermanita, oiga, pero ¿por qué la otra hermanita no hace este permiso para ir a la montaña? Bueno, pues es su territorio, ya la conocen las energías, ¿no? Nosotros que solo venimos por un momento. Dice, y me pudieron haber dicho, entonces, otra vez, ¿por qué hace el círculo? Bueno, porque yo les estoy enseñando, porque yo les estoy compartiendo. Y usted puede ir, sí, pues a mí ya me conoce la montaña, me conocen las energías, soy espíritu. Deme permiso entrar. Pero cuando vamos por primera vez, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Para cerrar, ya sea la ceremonia que de sanación, que ya me voy a mi casita, tengo que cerrar este ciclo. Ahora, iniciamos de Cihuatlampa, de Poniente, de Cihuatlampa hacia Tlahuiztla. ¿Por qué? Bueno, si hace ratito, al abrir, empezamos con Quetzalcóatl, después con Xipetotec, ahora Xipetotec con Quetzalcóatl. ¿Por qué? Después de trabajar con la intuición, conexión con las energías sagradas, nos ayuda a obtener nuestro Neltilistli, nuestra verdad. Ya trabajé con mi intuición, mi percepción. Todo eso me va a servir, lo que me vaya a servir con Xipetotec, bueno,
me quedo. Y con lo que no, pues lo desecho. Quizá en esta ceremonia había mucha energía negativa, pues yo lo desecho, lo cambio. Y todo ese trabajo, por eso lo intencionamos de Cihuatlampa hacia Tlahuiztlampa, es que estamos intencionando de que todo esto que acabamos de vivir va a formar parte de mi neltilistle, de mi conocimiento. ¿Por qué? Porque lo practiqué, porque lo hice, ¿no? Ahora bien, de Huiztlampa, o sea, de sur hacia el norte. ¿Por qué de sur hacia el norte? Bueno, todo este esfuerzo, todo este fluir, toda esta adaptabilidad. Recuérdese que el agua se adapta. Tlaloc fertiliza, pero también el agua se adapta. Me adapté a todas las situaciones, a todas las vivencias. A lo mejor en ese trabajo que hice, me empezó a doler el corazón, me empezó a doler la cabeza, todo eso. Me limpio, ¿no? Con esta intención, lo dejo todo ahí, en ese círculo lo dejo, ¿no? Dejo todo ahí lo que agradezco las energías que viven en ese momento, en ese lugar. Trazo de sur hacia el norte. Al norte porque le agradezco a los abuelitos que me hayan acompañado, mis ancestros, las energías. ¿Por qué? Porque ya hice mi trabajito, ya lo realicé. Ahora, pues, les digo que puedan regresar a ese portal, que no se quede nadie. Gracias por acompañarme. ¿Que no les voy a pagar? Claro que sí. Ellos no te piden, lo toman. ¿Cuál es? Tu energía, tu fuerza, ¿sí? Por eso ustedes, cuando terminen esto, se van a sentir, cansaditos, ¿no? Todos desgastaditos energéticamente, porque justamente eso. Yo les decía el día lunes que trabajamos en esta semana. Nada más me senté y hasta yo me escuché que estaba roncando. Pero después de un pequeño descanso, pues, nuevamente, ¿no? A activarse. Aquí nuevamente retomamos la pizquita de tierra. No, ya no, no, ya no. ¿Ah? Ya agradecí. Ahora lo que voy a hacer, lo que sí voy a hacer es esto, ¿no? Todo esto, hagan de cuenta como si trajera polvo, ¿no? ¿No? Me limpio, lo dejo todo ahí. O sea que en este trabajo de sanación o en este viaje que hice hacia Montanita, que no se me diera nada, que se quede todo en ese círculo. ¿Me entienden? Que todo quede ahí. Ya no tengo por qué andar cargando con energía, pues que no me corresponde, ¿verdad? Bueno, después de cerrar el círculo, después de hacer todo esto, se debe borrar el círculo para evitar que alguien más, una energía, quiera dar mal uso de nuestra energía, válgame la redundancia. Es importante, hermanitos. Borren el círculo. Borremos el círculo, ¿no? Con el pie, con la mano, borren ese círculo. Porque estamos trabajando con energía. Hay seres que con eso pueden atrapar nuestra energía. Y con eso no quiere decir que los esté espantando. No, 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 de ninguna manera. Es precaución. Borren el círculo, ¿no? Con su piecito, con su mano. ¿Verdad? Igual la cruzo. ¿De dónde a dónde? ¿De derecha, izquierda? No, como ustedes puedan. O si es posible, pues tienen la posibilidad de agarrar una ramita de alguna plantita, ¿no? Hagan esto con su aliento, como si estuvieran dispersando este círculo invisible que nosotros formamos, ¿sí? Es de vital importancia eliminar la evidencia de trabajo para que podamos cuidarnos y evitar la contaminación de nuestro tema. Vital, hermanito. Por favor, por favor.
No lo tomemos a la ligera todo esto. Esto no es cualquier cosa. Es algo muy hermoso, pero también es algo delicado, porque estamos trabajando con este templo sagrado. A veces, fíjense, hermanitos, a veces lo queremos hacer o lo queremos aprender por morbo o por a ver qué se siente. No lo hagan por eso. Háganlo porque lo podemos utilizar, lo podemos hacer en la práctica. Necesitamos forjar esta humanidad que necesitamos en este nuevo ciclo. ¿Cuándo empieza, maestro? Bueno, empieza en el 2026, en el año uno conejo. Inicia una nueva etapa, una nueva cuenta de 52 años, ¿sí? Entonces, es importante cuidarnos. Ahorita con toda esta tecnología que nos ayuda mucho, sí, pero mucha de esta tecnología está pensando para otros fines, ¿sí? Entonces debemos de preparar. Limpieza del templo de las energías adheridas a la fuerza de trabajo espiritual. Poner el saumador debajo del coxis. Esto para los que vieron el video, recuerden, ¿no? Me siento en posición, abro mis piernitas en posición fetal, hago que este poposhkomil quede justamente en nuestro coxis, ¿no? Tenemos que abrir lo más que podamos, que ese humito entre por nuestros genitales. Nos sentamos de esta posición y cerramos nuestros ojos. Permitamos que el humito del copal haga su trabajo, que sane, ¿no? Después ponemos nuestro piecito izquierdo, aquí está el poposhkomes, cambiamos. El pie izquierdo estamos intencionando que para que limpie nuestra energía sagrada, que es el nahual. La derecha, para que se limpie nuestra energía sagrada, que es el tonal, lo físico, ¿no? Después de eso, con el humito, nos damos un baño. Después de eso, como con el humito, como si nos laváramos las manos, de toda la energía que de. Al último, hacemos esto para activar que se elimine esa energía. ¿Por qué? Porque no queremos que se adhiera nada a nosotros. Al momento de hacer esto, al hacer esa vibración, nuestro cuerpo dice, actívate, vamos, protégete. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, buenas noches. Mire, me Buenas quedó la noches. duda ahorita que mencionó lo del 2026. He visto que algunos abuelos están pronosticando que la nueva cuenta empieza en el 2027 y yo tengo confusión en eso. ¿Me podría usted explicar un poco? Sí, hermanita. En el Gracias. 2026, marzo, marzo 12, iniciamos a las 6:45 de la mañana, el año uno conejo. Setosh Sí, es el primer año de los 52 años. En el año 2027 sí, se hace la celebración del Fuego Nuevo. sí, ¿Por qué? El primer año se le dedica a Quetzalcóatl. El segundo año se le hace honor a, precisamente a Tezcatlipoca, a Aume Acatl. ¿Sí? En ese año encienden los fuegos nuevos. ¿Por qué? Una nueva luz que se genere desde nuestra conciencia. No confundamos el fuego nuevo con el nuevo inicio del nuevo ciclo. Sí, ándele, hermanita. sí, yo tenía entendido, dije, pues en el 2027 dicen que empieza el nuevo ciclo de 52 años.
pero entonces yo estaba confundida. Ujú. Por Muy bien. ceremonias, hermanito, por Sí, las ceremonias. ok, gracias. Ujú. Sí, hermanita. Bueno, entonces es ese trabajo, hermanito. Nos toca a nosotros a guiar las nuevas generaciones. Sí, por eso es que mi insistencia, que parezco disco rayado, son maestros, ¿no? Ustedes no quiero que sean mis seguidores, si yo soy su hermano, soy su amigo, ¿no? Pero, pero nos veamos como iguales. Quizá un poquitito los voy guiando, pero también ustedes tienen el conocimiento. Apliquémoslo, ¿qué? Porque nos toca a nosotros empoderar ese Quetzalcóatl. Tengan cuidado, porque puede ser que alguien diga, voten por mí, yo haré que regrese ese Quetzalcóatl, como decíamos en la visita ahora que me hicieron los hermanitos, les decía, voten por mí, yo haré que regrese ese Quetzalcóatl para ustedes. No es cierto, Quetzalcóatl vive dentro de ustedes. Y hacerlo revivir ese Quetzalcóatl es vivir en armonía en lo espiritual y en lo material, consciente de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Que al trascender hayamos entendido y comprendido que venimos a este plano a servir, a apoyar, a empoderar, a dar conocimiento, no a aferrarnos. Esto es mío y de nadie más. Tú no tienes derecho. Tienes que tener derecho de autor para que tú lo puedas compartir. No, hermanito. Es por ello que yo las presentaciones en PowerPoint, ahí están. Enriquezcanlo. Si en algún momento ustedes deciden, pues voy a dar una charla sobre esto. Bueno, retomo, pero le agrego de mi cosecha. Adelante, adelante, hermanitos. El conocimiento lo he practicado, sí, pero es mío, no. A mí se me transmitió de manera oral, que yo trato de escribirlo, que cuesta mucho, hermanitos, o sea, como te lo dan en náhuatl, pensando en náhuatl, los entiendes pensando en náhuatl, pero ahora eso, tradúcelo al español castellano mexicano, cuesta un poquito tratar de presentarlo con esa esencia, ¿no? Pero bueno, hermanita Mari, la escuchamos. Buenas noches, hermanitos y temas, Diani. Tengo Buenas una noches, duda, hermanita. abuelito, ahorita empiezan las danzas de sol. Yo voy a ir a una danza de sol ahora en julio. Voy a trabajar esa danza y tengo una duda. ¿Puedo hacer ese círculo? Nosotros subimos al altar de Chalma, que es en Ocuilan, está a 3,600 de altura, en la sierra, ahí en la montaña. Entonces, llegamos a la montaña, pero para entrar al círculo nos dan un área de campamento para que pongamos la tienda de campaña y ahí cambiarnos y poder entrar al círculo. Ahí en el campamento puedo hacer el círculo que usted nos mencionó, que trazáramos, o no es necesario, por lo que vamos a estar 4 días sin tomar agua y sin comer. ¿Cómo Eh, sería? ¿Haría o no? ¿O qué me sugiere usted? Disculpe. lo que le podría yo decir, hermanita, es que sí lo trace. Sí. A lo mejor va a decir, no llevo mi bastón. Ujú. Aquí están nuestros deditos. Con su dedo, hagan. Ok. Solo que cuando lo haga, haga este. A la izquierda. ¿A la derecha? A la A la izquierda, izquierda, sí, abrimos. cierto. A la izquierda abrimos. Ya terminó toda su ceremonia. A la derecha, de derecha a izquierda, cierra ese círculo y ya se sale. Ok. ¿Le puede servir para protegerse? Sí, hermanito.
parece que, es que una montaña, todo armonioso, aquí todo hermoso. Sí, pero no te confíes porque también hay energías de todo tipo y lo puede usted utilizarlo, ¿sí? Y también ponerme la piedrita debajo de la lengua, ¿no? Me va a ayudar para aguantar los 4 días, que sí ya lo he vivido 2 veces en la danza de luna y en la búsqueda de visión. Me ha ido bien, pero ahorita con la del sol, pues ahí yo soy mucho de agua. Entonces digo, ay, la sed, a ver cómo me va, primeramente Dios, ¿no? Gracias, abuelito. Sí, hermanita, lo puede hacer para protegerse. A la vez, no sé, si usted nos lo permite, ¿verdad? En el grupo que va a enviar, ¿saben qué? Tal fecha yo voy a estar en mi danza de sol, ¿no? Todos entre todos nosotros te podemos enviar esa energía. Ese ayuno o esa intención, decimos, esta agüita, lo intenciono para que la hermanita Mari Santos pueda tener la fuerza de voluntad y la energía para seguir en este trabajo, ¿no? Sí, pues sí, sí les aviso. Muchas gracias. Sí, Entiendo. hermanita, Gracias. no nos olvidemos cuán Ujú. poderosos somos energéticamente. Sí, ¿Mm? ok. Gracias. Sí, hermanita, el socamate. Bueno, hermanitos, este es el trabajo del círculo de protección. Quizá, quizá en el video que nos los compartieron, quizá que el hermanito Marco, que le agradezco infinitamente que lo haya enviado y lo resguarde en un drive, ¿no? En la nube y podamos acceder a observar porque estaba todavía revisando bien el video como que se distorsionó. Lo que pasa en el formato en el que me lo mandó, no lo podía subir al YouTube, tuve que buscarle la manera de convertirle a MP4, algo así, que no le entiendo mucho la tecnología, pero bueno, intentamos subirlo, pero sí es importante, a lo mejor lo hacemos así como que todo junto. En la próxima clase, lo que veríamos es precisamente cómo pedirle permiso a los 4 Tezcatlipoca, porque tenemos que agradecerle. Y también el por qué tenemos que pegarle a la tierra y nombrar a la persona. Regresa, regresa, regresa. Es activar a través de la tierra la vibración hacia donde se haya espantado, hacia donde haya quedado esa energía negativa o positiva que lo hayan atrapado. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamati y Timoitasque Mostla. Nos vemos mañana, hermanitos. ¿Sí? Esperemos que no tardemos mucho en la reunión para que se me asigne mi trabajo que tengo que hacer. Y si no, pues yo les aviso de todas maneras. ¿Qué más? Kema Timoitasque, también, Nagnewa. Timoitasque Timoitasque, Gracias, abuelo. Timoitasque a todos. descansen, hermanitos. Nos vemos el día de mañana. Nimistlazotla, Ainiwan, Pa. Tlazocamati, Mezcla Nagnewa. Temaquiani. ¿Qué más?